Si usted se fija, todo tiene ángulo en la vida. Cuando usted hace así, el bracito, al bracito tiene ángulo, ¿ya? Va a ser interesante que conozca algunos tipos de ángulos, ¿ya? Si no se lo sabe, no importa, acá se los va a aprender, ¿ya? Entonces, técnicamente, un ángulo está formado por la intersección de dos rayos, ¿de acuerdo? Un rayo tiene un inicio, y es una recta que se prolonga. Esa es la definición de un rayo, de un inicio hasta una recta que se prolonga, ¿ya? Entonces tengo, vamos a definir el ángulo beta, ¿ya? Punto C, punto A y punto B. Y acá vamos a hacer un par de aclaraciones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos referimos a ángulo, generalmente vamos a utilizar letras griegas, ¿ya? Cuando nos referimos a ángulo. Cuando nos referimos también a puntos, ¿de acuerdo? A puntos que pertenecen a rectas o a segmentos, los puntos van a ser con mayúsculas. Los puntos van a ser con mayúsculas, ¿de acuerdo? Los puntos, ¿ya? Generalmente uno denota el vértice, la intersección de dos segmentos, ¿ya? Entonces eso va a ser con mayúscula. Y cuando usted tiene un lado, ahí tiene minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, minúscula. Generalmente imprenta, pero minúscula, ¿ya? Entonces, vamos a definir eso porque como usted va a aprender desde un principio, entonces, el segmento, ¿qué es un segmento? Es una parte, ¿de acuerdo? Una parte de algo. ¿Ya? El segmento nosotros lo vamos a denotar con letra minúscula, ¿de acuerdo? Letra minúscula. Nosotros tenemos los ángulos los vamos a denotar con letra griega, ¿de acuerdo? Letra griega. ¿De acuerdo? Y acá vamos a definir cómo yo mido un ángulo, matemáticamente, cómo yo mido un ángulo. Entonces, ¿cómo yo mido un ángulo? ¿O cómo identifico un ángulo? ¿Cómo identifico cuál es el ángulo que me preguntan? ¿Cuál es el ángulo que me preguntan? ¿Ya? Entonces, en esta clase de geometría usted va a aprender todos los conceptos básicos necesarios y después vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Pero ¿cómo yo identifico cuál es el ángulo que me preguntan? ¿Ya? Porque seamos claros y seamos enfáticos, si yo tengo este ángulo de acá, el ángulo beta, ¿de acuerdo? Si yo tengo el ángulo beta acá, ¿cómo escribo matemáticamente que ese ángulo es beta? Y no lo que está afuera, ¿de acuerdo? Entonces, me gusta aclararle a ustedes, los estudiantes, siempre, el cómo yo identifico un ángulo, y yo sé que es en sentido antihorario, en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Y su nombre técnico es levógiro o levógiro, ¿de acuerdo? El nombre técnico levógiro, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Pero todavía no se entiende. Profe, todavía no entiendo qué significa antihorario. El reloj, cuando usted ve la hora, se mueve el segundero hacia su derecha. Si está acá, se mueve hacia acá, ¿cierto? Si usted tiene su reloj, ¿de acuerdo? Tengo lo siguiente. Tengo su reloj. Si usted tiene acá acá tengo las 12, por ejemplo. Las 12, acá tengo las 3, las 6. El reloj se mueve para allá. Se mueve en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, los ángulos en geometría se miden en sentido contrario. ¿De acuerdo? En sentido contrario. Eso significa que yo un ángulo lo voy a medir en sentido contrario. ¿Qué significa eso? Que significa, en estricto rigor, que si usted tiene este segmento, desde aquí hacia allá tengo el sentido contrario del ángulo que yo quiero. Yo quiero este ángulo. Entonces, en consecuencia, para identificar este ángulo, veo que estoy en este vértice A. Entonces empiezo en A, voy al centro B y termino en C. ¿De acuerdo? Entonces yo defino el ángulo ABC
el ángulo de esa forma, ángulo ABC. Desde aquí formo el ángulo en sentido antihorario. Entonces, yo voy a tener la sutileza de explicarle bien esto. ¿Por qué? Porque hay enunciados donde usted necesita saber esto para responder otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo van ahí. ¿Cómo van ahí? Ya. Perfecto, 4 personas viéndolo al tiro. Ya. Muy bien. Entonces, es importante que, ¿cómo se identifica cuál es el ángulo que me preguntan? Yo tengo que saber que en geometría, a menos que me digan lo contrario, todo se mide en sentido antihorario. Todo en geometría es con sentido antihorario, a menos que me digan lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir que este ángulo de aquí es el ángulo ABC. ¿De acuerdo? Y si usted se fija, tiene sentido ABC, ¿ya? Y me identifica este ángulo. Es distinto el ángulo CBA, porque usted puede decir, ah, este CBA, pero fíjese que CBA va con ese sentido. Y ese sentido estaría mal, significaría, si usted le dice en el ángulo CBA, le están diciendo CBA, le están preguntando por el externo, ¿de acuerdo? Eso, ¿ya? Entonces, ojo ahí con esa distinción. Entonces, vamos a ver si comprendieron. A ver, si comprendieron esa primera parte. Yo tengo cualquier ángulo aquí, voy a tener un triángulo cualquiera, ¿de acuerdo? Voy a tener triángulo con A, B y C, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a identificar y decir, ya este va a ser el ángulo alfa, este va a ser el ángulo beta y este va a ser el ángulo gamma. ¿Cómo yo represento los ángulos gamma sin usar la letra griega? Sino que yo quiero representar de forma angular este ángulo que está aquí, adentro. Pero ¿de qué forma? Yo digo, a ver, en sentido antihorario, pienso en el reloj. El reloj se mueve así para allá, entonces yo de aquí hacia allá. Ese es mi sentido antihorario. Y le va a hacer una flechita. Y esa flechita usted le va a identificar. ¿Dónde tomo el punto? Empiezo en A. Ah, empiezo en A, continúo con C y termino con B. Y ese es el ángulo ACB, que en este caso es igual a gamma. ¿De acuerdo? Entonces va a ser importante que usted identifique eso primero. Una de las cosas importantes que yo refuerzo, recalco a mis estudiantes desde que les empiezo a hacer clase en octavo, primero, segundo, tercero y cuarto medio, les digo que usted no puede hacer a tonta y a loca algo. Tiene que entender qué cosa está haciendo. Esa va a ser la única forma que lo va a diferenciar a usted, estudiante, con el conocimiento y con tirar algo a la chunte porque cree que es correcto. Por eso es importante que usted, a partir de hoy, que vamos a tomar geometría desde cero, vamos a partir por esas notaciones básicas necesarias para que usted logre entender. Ya. Dicho eso, espero que le haya quedado claro esa primera parte de cómo se ven los ángulos. Ya pasamos al tiro a lo siguiente. Pasamos al tiro a lo siguiente. ¿Qué va a ser lo siguiente? A ver, ¿qué tenemos acá preparado? Lo siguiente va a ser la clasificación de los ángulos. O sea, yo tengo en geometría, estamos viendo ángulos, ya vimos ángulos, clasificación de ángulos, clasificación, ahí, clasificación de ángulos. Entonces, ¿cómo yo voy a poder clasificar los ángulos? A partir de su medida, ¿de acuerdo? Clasificación de ángulos de acuerdo a su medida, ¿ya? Entonces, a partir de su medida. Entonces, a partir de su medida, ¿qué cosas tengo? Tengo ángulo nulo, que mide 0 grados. Tengo ángulo agudo. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los que miden entre 90, entre 0, no es 0, y es más chico que 90, ¿de acuerdo? Este es el ángulo agudo, que mide más de 0, no es 0, pero es más de 0, pero menor de 90. Después tengo ángulo recto, que mide exactamente 90 grados, ¿de acuerdo?
Después tengo otro ángulo que sería obtuso, que mide más de 90, pero menos de 180. ¿De acuerdo? Entonces el obtuso mide más de 90 y menos de 180. Después tengo el ángulo extendido, que mide 180. ¿De acuerdo? 180 grados. 180 grados. Y después tengo el ángulo cóncavo. La otra vez salió una pregunta que me decía ángulo cóncavo. Ángulo cóncavo. Voy a anotarlo acá abajo. ¿Ya? Ángulo cóncavo. ¿Ya? Ángulo cóncavo. Que ese mide más de 180, pero menos de 360. ¿De acuerdo? El ángulo cóncavo. ¿Ya? Y finalmente tengo el ángulo que es de 360, que este es el completo. El ángulo completo, que mide 360. Ya. Hasta ahí, eso va a ser necesario que lo conozca. Ya. Conozca los nombres en realidad. Ángulo nulo, ángulo agudo, menos de 90 pero más de 0 grados. Ángulo recto, que es exactamente 90 grados. Ángulo obtuso, más de 90 y menos de 180. Generalmente hasta ahí lo ocupan. Pero también ha aparecido por ahí el nombre técnico de ángulo cóncavo, que mide más de 180 pero menos de 360. ¿Ya? Entonces hasta ahí estaríamos con esa parte. La suma de sus medidas. Ya esto me parece que ya está listo porque como está grabado lo pueden ver de nuevo. ¿Ya? Va a ser interesante también acordarse que le preguntan a usted por la suma de la medida de los ángulos. ¿Ya? Y la suma de la medida de los ángulos, usted dice, ya, yo sumo ángulos, ¿y qué pasa con la suma de los ángulos? ¿Ya? Entonces usted tiene clasificación según la suma de sus ángulos, según la suma de los ángulos. ¿Ya? O sea, si usted suma dos ángulos y ya, acá tengo dos tipos. Los que son complementarios, ¿de acuerdo? Y sí, efectivamente, los suplementarios. ¿De acuerdo? Entonces, complementarios. ¿Qué significa? Que yo tengo dos ángulos que si los sumo me dan 90. O sea, tengo un ángulo alfa más un ángulo beta y la suma me da 90. Entonces ahí estoy ante ángulos suplementarios. Y ángulos complementarios que la suma me da 180. O sea, alfa más beta me da 180. ¿De acuerdo? Eso es relevante desde el punto de vista del nombre. O sea, si usted se le olvida que los complementarios la suma me da 90, puede confundirse y va a pensar que el suplemento que me da 180. ¿Ya? Ya, se complementan y me da 90. Se complementan, a ver, para que no se le olvide qué puede ser. Se complementan, a ver, se suplementan, me dan 180. Se complementan, a ver, ¿qué puedo hacer? Una cosa para que se acuerden. Se complementan. El amor con su pareja, ella con él se complementan y da 90. 90, ¿por qué 90? Porque forman ángulo recto. Y se suplementan 180, se quedan dormidos, no sé, en la playa, tirados mirando el horizonte, no sé. Alfa más beta 180 se llama suplementario. Alfa más beta 90, si la suma de dos ángulos me da 90, entonces estoy ante los complementarios. Si no, estaría la suma de 180, estoy ante los suplementarios. ¿Ya? Eso como parte de la definición. ¿Ya? Después tengo, según su posición, o sea, esto según la suma de los ángulos, ahora según la posición en la que estén los ángulos, ¿ya? Según la posición de los ángulos, y según la posición de los ángulos, tengo, en este caso, consecutivos, ángulos consecutivos,
¿Y cuáles son los ángulos consecutivos? Los que tienen el vértice y un rayo en común. O sea, si hago un dibujito, tengo A, B y C, tengo alfa y beta, entonces se dice que el ángulo A o B es consecutivo con B o C, ¿de acuerdo? Ángulos consecutivos. Después tengo los ángulos adyacentes, después de esto tengo los ángulos adyacentes, los ángulos adyacentes, y ángulos adyacentes tienen el vértice y el rayo en común, ¿ya? Pero la particularidad es que estos deben estar en la misma recta. O sea, acá no tengo la misma, los consecutivos no los tengo en la misma recta. ¿Por qué? Porque tengo, si se fijan, dos rectas. En cambio acá en los adyacentes voy a tener esta recta, que en este caso va a ser la recta dada por el punto C y A, ¿de acuerdo? Y a partir de acá yo tengo B, que tengo un nuevo punto ahí B, pero tengo el ángulo alfa y tengo el ángulo beta. Esos son adyacentes, ¿ya? Y después tengo los ángulos que son opuestos por el vértice. Y después tengo otro tipo de ángulos que son opuestos por el vértice. ¿Ya? Entonces, otro tipo de ángulos que son opuestos por el vértice. Algo pasó acá en Rancagua, por el vértice. Generalmente estos son más fáciles, ¿de acuerdo? O sea, tengo dos intersecciones de recta, ¿ya? Tengo dos intersecciones de recta y ser opuesto por el vértice tiene la misma medida. O sea, si este es el vértice, ¿de acuerdo? Tengo el ángulo beta y el ángulo beta, esto mide lo mismo, ¿de acuerdo? Opuesto por el vértice. Esas serían mis tres clasificaciones. ¿Ya? Después tengo que tengo según su posición. Después tengo los ángulos que son, ¿cómo se llama esto? Cuando se generan dos rectas que son perpendiculares, ¿ya? Eso es adicional. Cuando usted tiene a partir de esto y a partir de esto también tiene dos rectas que son perpendiculares, por ejemplo, mira, con espacio, aquí tengo espacio. Esta recta L1 y L2 se dice que son perpendiculares. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Forman ángulos de 90, ¿de acuerdo? La intersección de las dos rectas genera ángulos de 90, ¿de acuerdo? Después, entonces acá, perpendiculares. Perpendicular. Aunque el concepto de perpendicular sale en la PSU, la primera línea sale así, de esa forma, ¿ya? Con la rayita y el ángulo de 90. Después tengo la bisectriz de un ángulo y la bisectriz de un ángulo, por acá arriba, bisectriz. ¿Qué significa ser bisectriz de un ángulo? Si usted tiene un ángulo y hay una recta que corta ese ángulo en dos partes iguales, entonces la recta que cortó ese ángulo en dos partes iguales, esa es la bisectriz. Entonces, si usted tiene este ángulo, por ejemplo, este ángulo, y ese ángulo es cortado por una recta, pero esa recta divide en dos partes iguales, beta y beta, se dice que esta recta, vamos a decir L3, esta recta L3 es la bisectriz del ángulo, en este caso, alfa, ¿ya? O sea, L3 es bisectriz del ángulo alfa, significa que divide en dos ángulos iguales, en dos ángulos beta y beta, o alfa medio y alfa medio, porque es la mitad y la mitad, ¿de acuerdo? A ese ángulo en particular. Ahora toda la cuestión, si ya saben que es geometría. Ya, entonces, ahora voy a repasar con la servilleta para que quedemos blanco. Ya. Ahora la segunda parte, que son los ángulos formados por recta. Ya. Cuando usted tiene en su mundo, usted camina por las calles. Uno camina por las calles, ¿cierto? Ya. Y se da cuenta que los autos también andan por las calles.
Y la calle, esta es una calle, esta es otra calle. Estas calles son paralelas, o sea, L1, L2, L1 es paralela con L2. ¿De acuerdo? Entonces, si usted se fija, a veces la gente llega y atraviesa las calles. Imagínense, alguien va corriendo y cruza la calle corriendo por allá. Fallaste, plumón. Ya, va corriendo, este está mejor. Entonces, fíjese que esta nueva recta, esta recta se llama oblicua porque no es perpendicular, ¿ya? Y tiene un giro, ¿ya? Esta recta cortó, intersectó a la L1 y L2, que estas son paralelas, ¿ya? Cuando eso ocurre, me voy a encontrar con particularidades matemáticas bastante fáciles de identificar, pero que no siempre se entienden bien. Y acá es donde yo le voy a pedir máxima atención, donde usted se va a dar cuenta que me voy a formar ciertos ángulos, ¿de acuerdo? Ya, acá generalmente se le pone número, uno le pone números para que se dé cuenta. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4. ¿De acuerdo? El ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. ¿De acuerdo? ¿Por qué le pongo números? Porque va a ser más fácil identificar lo siguiente. Fíjese que si esta recta, la bajo, como es paralela, la puedo intersectar con esta, puede ser coincidente. Esta recta paralela puede ser coincidente, significa que esta queda arriba de la otra. Y fíjese que si eso pasa, el ángulo que mide 1 va a ser igual al ángulo que mide 5. ¿De acuerdo? El ángulo que mide 2 va a ser igual al ángulo que mide 6. El ángulo que mide 2 va a ser igual al que mide 6. El ángulo 3 va a ser igual al que mide 7. ¿De acuerdo? El ángulo 4 va a ser igual que el que mide 8. ¿Ya? Y acá también ocurre lo siguiente, porque usted tiene los ángulos exteriores, que es el 7 y el 8, los que están exteriores. Los que están exteriores, el 1 y el 2, están allá de la calle, y adentro de la calle está el 3, el 4, el 6 y el 5. Y ahí es donde también se generan regularidades, donde usted dice, alterno, interno, pero ¿qué es esa cuestión? Interno, alterno, ¿se entiende, no? Pero fíjese que si usted se fija, usted va caminando aquí, esta persona va caminando por la calle, y alternarse significa que se cambia para el otro lado de acá, de la línea roja donde usted va cruzando la calle. ¿Ya? Usted va cruzando. Entonces, usted si se alterna, se da cuenta, se alterna y se fija que, si yo me alterno, por ejemplo, si adentro, entonces si usted está acá adentro de la calle, ya avanzó un poco, se alterna adentro, significa que va a generar ángulos alternos pero internos. O sea, aquí adentro voy a generar ángulos que se alternan. Se cambia de lado, se cambió de aquí, bonito, cambio para allá. Fíjese que se alternó. Adentro, en el interno se alternó. Y significa que este ángulo, 5, tiene la misma medida que el ángulo 3. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo 5 tiene igual medida que el ángulo 3. ¿Esto por qué? Porque son internos alternos. Porque se alternan, pero adentro. ¿De acuerdo? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Fíjese que si el 5 ya se cambió hacia allá, este ángulo se cambia hacia allá, ¿de acuerdo? Fíjese que si lo traslado hacia arriba, va a ser equivalente al 1. El 5 es igual que el 1. Y fíjese que antes vimos opuesto por el vértice. Y opuesto por el vértice significa que el 1 es igual que el 3. El 1 es igual que el 3. Entonces acá vamos a tener transitividad. El 1 es igual que el 3 y el 1 es igual que el 5. Significa que el 5 es igual que el 3. Porque fíjese que si hacemos sustitución de sistema de ecuaciones, el 1 es el 1, el 3 es el 5. Entonces el 5 es igual que el 3. Y ahí yo tengo la explicación y donde usted dice, por eso. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted alterna eso, fíjese que si el 5 lo traslado hacia arriba, el 5 es igual que el 1. Y el 1 es opuesto por el vértice. Por eso el 5 es igual que el 3. Ahora, el 6 va a ser igual que el 4. El 6 va a ser igual que el 4. 6 igual que el 4, ¿de acuerdo?
por la misma situación. Se alternan y se internan. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir con los exteriores. Los exteriores, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con el exterior? Por ejemplo, este 8, el 8 es igual que el 6, por opuesto por el vértice. ¿Se entiende? 8 mide lo mismo que el 6 por ser opuesto por el vértice. ¿Ya? Ahora, si usted se da cuenta, el 8 es externo, ¿ya? Pero, ojo, el 4 tiene la misma medida que el 8. Tiene la misma medida que el 8. Y el 4 es opuesto por el vértice con el 2. Significa que el 2 también mide lo mismo que el 8. Entonces aquí tengo que se alternan externamente. O sea, este camina, da un salto largo y se alternó, pero externamente. También entonces tengo alterno interno y tengo alternos externos. Alternos externos. ¿De acuerdo? Y esa es la cuestión donde yo tengo que tener harto ojo, porque esos nombres probablemente salgan técnicamente, pero usted tiene que entenderlo y hace el dibujito y salta de una calle para otra. Fíjese que los externos son el 8 es externo. El 8, si yo traslado el 8 hacia arriba, el 8 es igual que el 4. ¿Por qué? Porque si traslado esta paralela, el 8 es igual que el 4. ¿De acuerdo? El 8 es igual que el 4. Ahora, fíjese que el 4 es opuesto por el vértice con el 2. El 4 es opuesto por el vértice. Significa que el 2 es igual que el 4. Pero si yo sé que el 8 es igual que el 4, significa que el 8 es igual que el 2. Entonces el 8 es igual que el 2. O sea, tienen igual medida, a eso se refiere. ¿Ya? No que el número 8 igual que el número 2. Profe, usted está diciendo que el número 8 igual que el 2. No, estamos hablando de los ángulos, ¿ya? Entonces, el ángulo 8, en este caso, es igual que el 2. Significa que este externo se alterna para allá, pero en el exterior. O sea que el 7 también es equivalente con el 1. ¿Ya? Y eso va a ser súper útil. Usted se va a ahorrar harto tiempo si comprende bien esto. Si lo comprende, no es que se lo aprendan de memoria. La idea es que lo vayan comprendiendo. Eso lo voy a borrar porque está ahí ordenadito. ¿Ya? Después les voy a mandar el resumen de toda esta cosa, ya, para que lo revisen con detalle, pero yo quería darle mi toque explicativo. Pum, purum, pum, purum, pum. Entonces, lo último que me falta, los casos frecuentes de ángulo, me dice que si R1 es paralelo con R2, pero ¿qué cosa va a ser R? Este va a ser R1, no me quedo feo, me quedo feo. Ya, este va a ser R1 y este va a ser R2. ¿Ya? Acá tengo un ángulo beta y acá tengo un ángulo alfa. ¿Ya? Cuando ocurre esta situación, yo sé que alfa es igual a beta. ¿De acuerdo? Fíjese que si yo extiendo esto, ya, esto puede ser un modelo así que le pueda salir. Pero si extiendo esto, como yo sé que R1 es paralelo con R2, son paralelos, fíjese que lo que tengo son ángulos internos alternos, o sea que alfa es igual que beta. Pero ese es un caso posible donde le pueden dibujar así la cuestión, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene ese caso, R1 y R2, como ya aprendió matemáticamente lo que pasaba, entonces estos son internos y alternos. Así de fácil. Otro caso común que siempre ocurre, otro caso, es que, bueno, también le pueden dibujar así la figura, alfa y beta, donde aquí también ocurre, porque aquí tengo R1 y R2, y en este caso también R1 va a ser paralelo con R2, fíjese que también tengo internos alternos, entonces alfa es igual a beta. ¿De acuerdo? Esa es la parte donde ahora usted dice, eso porque yo ya aprendí que acá tengo internos alternos. Internos porque están adentro de ¿qué? De dos paralelos. Otro caso más es cuando usted tiene esa cuestión, donde R1 está acá y R2 está acá, R1 y R2, y usted dice que acá tengo un ángulo alfa, acá tengo un ángulo beta, ¿y qué sabe usted? Vamos a deducir, como esta es paralela, fíjese que beta es alterno, si yo extiendo esto, este vale beta,
¿Y cuánto vale alfa más beta? Alfa más beta vale 180. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lo tengo de esta forma, usted puede decir, pucha, no se me ocurre. Haga la rayita, los puntitos. Y usted sabe que como R1 es paralela con R2, y este beta es alterno interno con el de acá, alfa más beta vale 180. ¿De acuerdo? Alfa más beta vale 180. Y por último, el último caso, pero no menos importante, es cuando yo tengo un dibujo que es más o menos como así. Como la de sumatoria, pero al revés. ¿Ya? Bueno, que puede estar por otro lado también. ¿Ya? Donde también este es R1 y este es R2 y estas son paralelas. Y ocurre que aquí tengo alfa, aquí tengo beta. Y yo sé que gamma va a ser el resultado. Gamma va a ser el resultado de sumar alfa más beta. Alfa más beta. ¿De acuerdo? Y eso también siempre puede que le salga por ahí. ¿Ya? Puede estar así o puede estar dibujado al revés, por ejemplo. Entonces aquí este es alfa y este es beta. Y este es gamma. Y en el cachito de gamma es el resultado de alfa más beta. Alfa más beta. ¿De acuerdo? Ya. Hasta ahí lo puede extender también. Lo puede extender ahí. Ya. Fíjese que en la primera parte dice si en la figura R1 es perpendicular con R2. ¿Y cuál es la figura? Si usted tiene esa R1 y R2, dice que son perpendiculares, o sea que forman ángulo de 90. Y ahí hay otra recta más, que acá dice que este es 4 gamma y acá este es gamma. ¿De acuerdo? Fíjese que acá todo eso me da 180. Al tiro tiene que sacarlo como por conclusión usted, obvio. ¿Ya? Como este vale 90, yo sé que 4 gamma más gamma me tiene que dar sí o sí 90. 4 gamma más 1 gamma son 5 gamma, suma algebraica, y acá me da 90. Acá usted dice 5 gamma igual a 90, o sea usted sabe que 9 por 10 porque 10 me da 90, pero usted va a hacer 5 por 2, dividido en 5. ¿Por qué va a hacer eso? Para no dividir. Usted el 90 lo voy a desglosar en 9 por 5 por 2, porque 5 por 2 es 10 y por 9 son 90. Técnica más rápida. Fíjese que 9 por 2 es 18. Pero no me preguntan gamma, me preguntan el doble. Y el doble sería 36. Entonces, por eso, en la 1 es la B, que sería 36. ¿De acuerdo? Esa es la 1, la alternativa B, el ángulo es 36. Ojo, cada vez que usted se enfrenta a divisiones de ese tipo, usted el 90 lo desglosa lo que más puede para después simplificar. Esa es una técnica y se va a ahorrar harto tiempo porque si usted va a estar dividiendo 90 en 5, va a perder tiempo. Siguiente, rapidito, vamos a ver el siguiente. El suplemento de un ángulo 3B es 60. Dice el suplemento de un ángulo 3B es 60 grados. ¿Cuánto mide B? Y fíjese que el suplemento significa que la suma de dos ángulos miden 180. Significa que 3B más 60 me tiene que dar 180. Fíjese que el 60 resta al otro lado y me da 120. Ya lo hace cálculo casi mental ya a esta altura. 3B. Entonces, 3 por cuánto me da 120? Por 40. Significa que beta es 40. Ahora, a mí me están preguntando por cuánto vale beta, así que beta vale 40. Listo. El tercero, vamos a analizar el tercero. Dice, si A y B son complementarios, o sea, ya me están dando información, me dice que A y B son complementarios, significa que la suma de los dos me da 90, ¿de acuerdo? Se complementan, ¿ya? Y hay una razón, me dice que alfa es a beta como 4 es a 5, ¿ya? Y acá van a haber varios caminos para que usted haga rápido esto, van a haber varios caminos, ¿ya? Yo le voy a explicar, al final me están preguntando cuánto mide alfa, esa es la pregunta, ¿ya? Yo le voy a explicar varios caminos acá, donde tengo proporciones. Acá tengo una proporción. Tengo esta razón es igual a esta razón, y eso es una proporción. ¿Ya? La proporción la puedo escribir de otra forma. Por ejemplo, puedo escribir alfa dividido en beta y 4 dividido en 5. La puedo escribir de esa forma. Hay propiedades asociadas a las proporciones. ¿De acuerdo?
¿Cuáles propiedades? Por ejemplo, si usted suma antecedente más consecuente, el de arriba en una proporción se llama antecedente, el de abajo consecuente. Si suma antecedente más consecuente y lo divido en alfa, que es el antecedente, ¿por qué lo divido en alfa? Porque como me preguntan alfa, me conviene dividirlo por alfa. Significa que voy a sumar 4 más 5 y lo divido por el mismo que dividí arriba, significa que por 4. Información que le dan que alfa más beta vale 90, y esa información la voy a ocupar ahí. O sea, aquí me da 90. Y acá me da 4 más 5 son 9, y acá me da 4. Ya. Fíjese que ahora, para resolver una proporción, usted multiplica cruzado. Acá es donde uno dice, se multiplica cruzado. ¿Por qué multiplica extremo con extremo? Que sería 90 por 4 y medio por medio, alfa por 9. El 9 que multiplica a este lado pasa dividiendo al tiro, 9. Y acá, como estamos viendo las técnicas para que usted ahorre tiempo, el 90 es 9 por 10. Fíjese que el 9 lo simplifico con el 9 y me queda 10 por 4 y 40. O sea que alfa vale 40 y como me pedían alfa, alfa vale 40. ¿De acuerdo? Ojo ahí con este tipo de ejercicio. Entonces, en la figura adjunta, y acá aparecen figuras ya media rara. En la figura adjunta, B, A, C, D. Dice, los puntos B o A, los puntos B, O y A son colineales. Significa que están en una misma recta. Eso significa que son colineales. Ya, están en una misma recta. ¿Qué más dice? Que el ángulo DOB es igual a la mitad del ángulo AOC. O sea, DOB, y entonces te dice DOBA, entonces en sentido antihorario. ¿Ya? Me preguntan por ese, ¿de acuerdo? Ese va a ser X. DOB, ¿de acuerdo? En sentido antihorario. Es igual, o sea que X es igual a ¿quién? A la mitad de ¿quién? Del AOC. AOC en sentido antihorario. O sea, este va a ser Y, por ejemplo. O sea, X va a ser igual a la mitad de Y. Esa información me dan a mí. ¿Qué otra información me dan ahí? Me dicen que OC con OD es perpendicular. Significa que este forma ángulo de 90. ¿Ya? Ángulo de 90. Significa que como este es colineal, X más Y vale 90. Entonces, otra información que tengo es que X más Y vale 90. Y acá lo único que tengo es un sistema de ecuaciones que puedo resolver rápidamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes ya aprendieron a resolver sistemas de ecuaciones conmigo, aquí en los videos. Fíjese que lo que puedo hacer es lo siguiente. El 2 multiplica el Y, perdón, el 2 multiplica el X y me queda 2X es igual a Y. Y puedo hacer una sustitución. Voy a sustituir el valor de Y, que vale 2X, acá. O sea que voy a tener que X más 2X es igual a 90. ¿Qué significa? Que tengo 3X que vale 90. O sea que ¿cuánto vale X? X vale la tercera parte de 90, que eso sería 30 grados. O sea, si X vale 30, X vale 30 grados, si X vale 30, ya. O sea que 2 por 30 me tiene que dar el Y, que parece que me estaban preguntando por el Y. Entonces el Y era 60 y el valor de AOC es 60. Entonces este es 60. Y eso, así de simple, ¿ya? Entonces, este ejercicio, chiquillos, no está complicado, pero tenía el tema del planteamiento, o sea, cómo usted como estudiante lo plantea, ¿ya? Problema 5 dice que la figura adjunta, o sea, esta figura adjunta, esta, dice OA, OB, OC, y este es D, ¿ya? Tengo la siguiente información. OA con OD son perpendiculares, significa que acá forman ángulos de 90. Esa información me la da, ¿ya? Después dice que el ángulo A o B
es igual a ¿quién? A la tercera parte de ¿quién? De B o C. B o C. Y eso es igual a la mitad de C o D. Fíjese que ¿qué voy a hacer yo? Para que usted cache nomás, yo le voy a poner X aquí y Z acá. Listo. Le puse variable a los ángulos para que usted no se confunda. ¿Por qué? Porque fíjese que dice A o B, o sea, A o B, X, o sea, X, igual a ¿qué? B o C, o sea que yo tengo que Y dividido en 3. ¿Y qué más tengo que C o D, que es Z dividido en 2? ¿Por qué hice eso? Para que usted diga, oh, el profe puso mal letra. No, pero dése cuenta de lo siguiente. La suma de X más Y más Z, la suma de X más Y más Z, me da 90. ¿De acuerdo? Me tiene que dar 90. Ahora, ¿qué cosa voy a hacer yo a partir de eso? Fíjese que yo puedo despejar esto, puedo despejar el Y y dejarlo en una misma variable. 3 por X es lo mismo que Y. Y esto, como es igualdad, en Y voy a decir que esto es 3X. Ahora, Z, ¿lo puedo dejar en términos de X? Sí, porque X es igual a Y tercio, es igual a Z medios. Significa que X es igual a Z medios. O sea que si multiplico por 2 acá, me da 2X igual a Z, significa que Z es 2X. Y todo lo tengo ahora en términos de una pura variable, la variable X. Fíjese que si sumo todo, 3, 5, 6 me da 6X igual a 90. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es 90 dividido en 6X? Fíjese que el 90 lo puedo descomponer en... El 90 lo puedo descomponer en 9 por 10. ¿De acuerdo? El 9 por 10 lo puedo descomponer como 3 por 3 y el 10 lo puedo descomponer como 5 por 2. Fíjese que el 6 lo puedo armar como 3 por 2. 3 por 2, 6 y 5 por 3, 15. O sea que esto es lo mismo que 15 por 6 dividido en 6x. ¿Para qué hago eso? Para no dividir y simplemente simplificar. Simplifico el 6 con el 6, que me queda que x vale 15. Pero ojo, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando por el ángulo AOC. O sea, AOC. Me están preguntando por este pedazo. Y fíjese que Y es lo mismo que 3x. Esto es lo mismo que 3x. O sea, me están preguntando por cuánto valen 4x. O sea, si x vale 15, me están preguntando por 4x. Y 4 por 15, 15, 30, 60. O sea que vale 60. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la respuesta. Era la 5, la E. ¿Ya? Puro sistema de ecuaciones, chiquillos. Ya, ojo, en una pura variable. Por eso es importante que ustedes dominen el álgebra.